Bien, entonces siguiendo con el capítulo de entropía, que es la unidad temática 6, veríamos lo que es entropía o variación de entropía o cambios de entropía en sistemas cerrados, sustancias puras y sistemas abiertos. Ahora, pregunto, cambio de entropía de sustancias puras no habíamos visto, ¿no? No, profe. Bien. Vamos a ver primero en sustancia pura y ahí pasaríamos a cada uno de los sistemas, ya sea cerrado o abierto, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando comenzamos el curso, allá por la bolilla número 1, número 2, no recuerdo bien, estaba el concepto de sustancia pura. ¿Se acuerdan? Era la bolilla número 3, cuando hablábamos de propiedades de los sistemas, tanto simple y compresible, y de las sustancias puras. ¿Qué era una sustancia pura? Justamente hoy veríamos eso, el balance de entropía o la variación de entropía para sustancias puras. Sería que ustedes identifiquen bien e interpreten cuáles son los cambios que se producen en este tipo de sustancias, siempre considerando la variación de entropía entre líquido y sólido como sustancias incompresibles, ¿no? Más allá que también vamos a ver la de los gases, en el caso de gases ideales para modelizar hacia luego los gases reales. Bueno, como veo que no se desesperan para contestarme, ya les pongo una sustancia pura era aquella que tenía una composición química fija y en cualquier parte. Puede no estar conformada por un solo elemento o compuesto químico, puede ser una mezcla de sustancias puras. Tal era el ejemplo del aire, ¿verdad? En sí, la entropía, como habíamos visto, era una propiedad. Por lo tanto, la entropía del sistema se va a establecer una vez fijado el estado ¿verdad? Y por lo tanto, necesitaríamos dos propiedades intensivas independientes para fijar el estado. Esas propiedades tenían valores, mejor dicho, ese estado podía llegar a tener también propiedades como valores de la propiedad de entropía y cualquier otra propiedad y se lo puede establecer ya de acuerdo, como habíamos dicho, ¿no? Es posible expresar en términos de otras propiedades también el cambio de entropía de una sustancia, empezando lógico por su definición. Y a partir de allí veríamos cuáles son las relaciones generales que se complican cuando se realizarían procesos de distinta naturaleza. Pero hay que tratar de evitar los cálculos demasiado engorrosos y para ello veríamos cómo hacerlo al usar las distintas tablas de las propiedades de estas sustancias que nosotros podríamos auxiliar. Habíamos visto que en un diagrama temperatura-entropía teníamos la campana, recuerdan que podía dividir, o mejor dicho, divide la zona en una curva de líquido saturado hasta el punto crítico, luego viene la curva de vapor saturado, cualquier sustancia que sea. Y hacia la izquierda del líquido, en el punto 1, por ejemplo, teníamos líquido comprimido. En el punto 2 era la mezcla de vapor húmedo y en el 3 el vapor de esa sustancia de tipo sobrecalentado. Entonces, en la zona 1 tendríamos una presión, una temperatura y por supuesto una entropía. Y igual que en el estado 2 para el vapor sobrecalentado. Y en el 3 tiene una particularidad que tiene en la zona bifásica, en la cual calcular, perdón. Bueno, de todo modo lo desarrollo enseguida, ya lo verían. Esos valores, entonces, como lo está indicando, fíjense ustedes en cada uno de esos puntos, lo tenemos en tabla
de propiedades, aparte o junto con la entropía viene la entalpía, la energía interna, ¿no? Que serían las tablas de estas sustancias que se calculan previamente en función de un valor de referencia. ¿Sí? Otro dato dice que los valores de entropía se vuelven negativos a temperaturas inferiores a ese valor de referencia. Siempre considerando algún tipo de valor de referencia en función de la temperatura. El esquema del diagrama, por ejemplo, para el agua de temperatura, entropía, veríamos que las distintas curvas, como fíjense, pueden trazar en el mismo. Las líneas de presión comienzan casi junto con la línea de líquido saturado, coexisten presión y temperatura en la zona bifásica y luego tienen una pendiente abrupta en la zona de gas. Las líneas de volumen específico tienen una pendiente mucho más pronunciada en la zona bifásica y luego se desarrollan casi paralelas en la zona de gas sobrecalentado. Eso serían más o menos las curvas como se utilizarían en los distintos diagramas para sustancias puras de temperatura, entropía, cuando queremos trazar desde el punto de vista entrópico. Bueno, volviendo a la zona de las tres zonas que habíamos visto, decíamos que la entropía de una determinada sustancia en la zona bifásica, por ejemplo, se calcula como la suma de la entropía del estado líquido más la entropía del título que tiene ese vapor que está en la zona bifásica por la diferencia de entropía entre lo que sería el vapor y su líquido, ¿no? Este valor también viene tabulado en función de un valor de referencia. Por lo tanto, la variación de entropía total va a ser igual al producto de la masa especificada de esa sustancia por la variación de entropía, ¿verdad? Y va a quedar M como la variación de entropía dada por S2 menos S1. Ese valor de entropía, fíjense que va a depender de un valor en el estado líquido más la constante. Ahora, esa sustancia en estado líquido que consideramos para líquidos incompresibles y para líquidos subenfriados, es tan poca la variación que consideramos para líquidos subenfriados, es decir, en la zona 1, o líquido como le llaman también comprimido. En esta zona 1, si toca algún líquido en esta zona, la consideramos como si estaría en la curva para el cálculo, porque su variación desde el punto de vista de entropía es muy, muy pequeña para los cálculos que se va a realizar. Entonces, también lo podemos obtener de tabla como el valor de la entropía en ese punto. Bueno, como recién dijimos, la suma de la parte líquida más un valor que pueda llegar a tener en un punto cualquiera de la zona bifásica es el producto dado de la calidad por la zona bifásica multiplicado por el título, que es la cantidad de vapor por cantidad total que tiene con respecto a ese volumen, ¿sí? O a esa masa, mejor dicho, porque es sumatoria de masa. Esto es lo que le estaba diciendo, en ausencia de datos para los líquidos comprimidos, se puede tomar la del líquido saturado, es decir, el que está muy a la izquierda de la curva sería el líquido comprimido que teníamos que tener en cuenta para sustancias incompresibles. Fíjense que es tan poca la diferencia que se lo puede también considerar y por supuesto la diferencia que acabamos de ver de entropía va a ser igual también a la masa puesta en juego por la variación de entropía. Esos procesos entrópicos en una masa fija puede cambiarse por la transferencia de calor o por las irreversibilidades, ¿verdad? La entropía de una masa fija no cambia durante un proceso que es internamente reversible y adiabático, como vemos
en ese pequeño ejemplo de la figura. Entonces, un proceso en el que la entropía se mantiene constante, su variación es cero, por lo cual quiere decir que la entropía final es igual a la inicial, es decir, que la entropía permanece constante para estos procesos. Es decir, de masa constante y adiabático. Un proceso adiabático reversible necesariamente, fíjense qué importante esto que les voy a hacer ver. Este proceso adiabático reversible necesariamente es isentrópico porque no pierde ni gana calor, ¿verdad? Porque es adiabático, no hay transferencia de calor. Pero un isentrópico, como les decía, creo en la clase pasada, y que lo íbamos a revisar más detenidamente ahora, no necesariamente tiene que ser un proceso adiabático reversible. Da un ejemplo, como el incremento de entropía de una sustancia durante un proceso, yo le ponía una reacción química exotérmica, como resultado de irreversibilidad. Una reacción exotérmica es como si fuese una irreversibilidad física, ¿no? En ese sentido, pierde calor, entonces, dentro de lo que es la masa o dentro de lo que es la frontera de ese sistema, lógicamente va a disminuir la entropía por el calor que se generó en la reacción de tal forma que quede igual. Entonces sería un proceso isentrópico. Pero no sería adiabático, porque estaría perdiendo calor en esas condiciones. Sin embargo, el término proceso isentrópico se usa habitualmente en termodinámica para referirse a un proceso adiabático, internamente reversible. De todos modos, hay que revisar en qué estado y por qué se lo considera, si hace falta o no alguna ayuda extra con respecto al cálculo en sí de esa sustancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver las relaciones, primera y segunda de Gibbs, de entropía con respecto a las interacciones que puede tener. Vamos a ver que ese cambio diferencial de calor respecto a la temperatura para un proceso internamente reversible me va a dar también un cambio diferencial en la propiedad de entropía, ¿no? Ese cambio de entropía puede evaluarse a lo largo de la trayectoria imaginaria internamente reversible entre los dos estados reales. Para los procesos isotérmicos internamente reversibles, esta integración es directa, ya que la temperatura no varía en el proceso y se necesita una relación del calor con respecto a esa temperatura. Y entonces se podría integrar. Fíjense que el símbolo de integración no es exacto, quiere decir que en este caso está dependiendo del proceso. Lo que sería el flujo isentrópico. No se olviden que la clase pasada, les refresco la memoria, cuando hablábamos de entropía teníamos tres conceptos fundamentales, que era la variación o el delta de entropía, que simbolizábamos con S2 menos S1, que eran los estados final e inicial de ese sistema en función de las entropías. Luego teníamos el flujo entrópico, que estaba en función de la cantidad que entraba o salía de calor, que sería esto. Y teníamos por último la entropía generada, que siempre podía ser cero o positiva o mayor a cero, nunca negativa, ¿verdad? Esos tres conceptos ya ustedes los tendrían que tener asimilados para hacer los distintos análisis que corresponden a los temas que vienen. Por eso les pedía que me leyeran por lo menos la identificación y por qué el principio de incremento de entropía. La primera ecuación de Gibbs o la primera relación. Si nosotros tomamos en forma diferencial la ecuación del primer principio, en la cual es un sistema cerrado simple, en que la masa permanece constante, simple porque no hay cambio de energía cinética, potencial, ni magnética, ningún otro elemento que influya sobre el sistema,
Se puede expresar de acuerdo, como habíamos visto, la variación de energía total de un sistema era igual a la variación del calor que está en forma internamente reversible y menos el trabajo, ¿recuerdan? Y como la energía total de este sistema solamente nos quedaba, o mejor dicho, como energía total del sistema, en este sistema compresible simple, la energía interna, que es una variable de estado, por lo tanto puedo ponerle como diferencial de U, exacto, ¿cierto? Entonces, reemplazamos los valores correspondientes, ya sabemos que por definición de entropía es igual a este flujo entrópico de calor de un proceso internamente reversible, es igual a la temperatura por diferencial de entropía. Y el trabajo, que también sería una propiedad no de estado, sino de frontera, que va a depender de cómo es el proceso, en este caso internamente reversible, es un trabajo de expansión igual a P por diferencial de P. Reemplazamos y fíjense cómo ordenando queda la primera relación de Gibbs, ¿sí? Para una interacción con un sistema simple compresible que es sometido a un proceso internamente reversible y es el trabajo puesto en juego en esa transformación. ¿Se entiende? Fíjense que el único tipo de interacción de trabajo con este sistema simple, compresible, puede involucrar cuando es sometido a un proceso internamente reversible, es decir, fronteras hacia adentro. ¿Se entiende? La segunda relación se obtiene eliminando el diferencial de U de la primera. Como ustedes ven, ya está algebraicamente separada. Y aparte usamos otro concepto como es entalpía, que es también una función compuesta. La derivamos a la función entalpía. Y fíjense que haciéndolo las agrupaciones y simplificaciones correspondientes y agrupaciones correspondientes, nos queda que T por diferencial de S, en este caso es igual al diferencial de entalpía menos D por diferencial de P. Fíjense que agrupo los dos primeros términos del segundo miembro en función de la definición de entalpía, porque el diferencial de H dijimos que era igual a T por diferencial de S más B por P, B por diferencial de P. Entonces, los dos primeros términos del segundo miembro es diferencial de H, ¿no? Y nos queda de esa manera la segunda relación, que una, fíjense, está en función de la energía interna, más P por diferencial de B, y la segunda está en función de la entalpía menos B por diferencial de P. Uno sería trabajo de expansión y el otro sería el trabajo de circulación, ¿sí? En función de la variación de presión. Es decir, uno estaría orientado para un sistema cerrado y otro estaría orientado hacia el sistema abierto. Estas ecuaciones relacionan cambios de entropía de un sistema con cambio o en función de cambio de otras propiedades. Bien. Y también por consiguiente son independientes respecto al tipo de proceso, porque no va a depender del camino, sino de los estados inicial y final, que sería la característica de las propiedades de estado. Las relaciones explícitas para cambios diferenciales en la entropía se obtienen al resolver estas dos ecuaciones. Fíjense, paso dividiendo la temperatura, queda solamente la variación de entropía para uno y otro caso, ya sea para la primera o segunda relación,
en el cual ese cambio de entropía durante un proceso puede determinarse integrando las ecuaciones correspondientes, ¿verdad? La integración del primer miembro sería S2 menos S1, y vemos las integraciones de diferencial de energía interna respecto a la temperatura y cómo se desarrolla ese trabajo. Luego vemos también cómo varía la entalpía, por supuesto que varía. Por definición, ¿se acuerdan a qué era igual la entalpía? A C sub P sobre T, ¿se acuerdan? Y la variación de energía interna era C sub B por diferencial de T. Bueno, en función de eso también se lo puede colocar, ya vería. Para sustancias en las que existen esas relaciones, la integración es directa. Para otra sustancia tenemos que ir hacia los datos tabulados, ¿verdad? Y esas relaciones, en el cual tenemos T por diferencial de S para sistemas que no son simples, es decir, sistemas que incluyen más de un modo de trabajo, un cuasi equilibrio, pueden obtenerse de forma similar, incluyendo todos los modos de trabajo en cada uno de sus cuasi equilibrios pertinentes, ¿sí? Hay que ir analizando cómo se da el equilibrio para cada uno de los puntos en esa transformación. Teniendo en cuenta que los sólidos y líquidos son sustancias incompresibles, sus volúmenes específicos permanecen constantes, es decir, que la variación B2 igual a B1 en ese proceso porque no sufre cambio en su volumen específico, por lo tanto, se puede simplificar en aquellos valores en los que aparece en una u otra ecuación el valor de diferencial de B. Para sustancia incompresible, entonces, los calores específicos los consideramos constantes. Entonces, por definición de calor específico a volumen constante era diferencial de U respecto de T, pudiendo despejar diferencial de U como C. Como C sub B, más o menos son constantes, lo multiplico por el diferencial de T. Reemplazándolo, nos damos cuenta que esto es aproximadamente igual a colocar que el calor específico a temperatura constante, yo puedo colocar el calor específico a, a presión promedio, ¿no? Es decir, puedo calcular dentro de un determinado intervalo el calor específico en promedio. Entonces, el calor específico que tenía una ecuación, ¿se acuerdan? Un polinomio en función de t, lo puedo poner en función de su promedio. Por lo tanto, sería constante, lo saco fuera del símbolo de integración e integro diferencial de t respecto de t, que es logaritmo de final menos inicial. Ese cambio de entropía de esta sustancia, que es incompresible, solo depende de la temperatura y es independiente, fíjense, de la presión, porque por más que le aumente la presión, su volumen específico no va a variar. ¿Se entiende? Preguntas. ¿Por qué esto van a utilizar en lo que vemos hoy? Todo lo que van a utilizar en la práctica, ¿sí? Bien. Para líquidos que se expanden considerablemente con la temperatura, puede ser necesario ya considerar otro tipo de efecto en los cálculos, variación de peso específico, variación de densidad, en fin, viscosidad. Este es el caso sobre todo cuando cambia el cambio de temperatura es apreciable, ¿verdad? Cuando es grande. Y una relación para este tipo de procesos isentrópicos de líquidos y sólidos se obtiene igualando la relación de cambio de entropía cero para procesos isentrópicos, estoy refiriendo, es igual a cero cuando T2 es igual a T1, el producto, mejor dicho, el cociente va a dar 1 y el logaritmo de 1 es 0, multiplicado por una constante como el C sub P promedio, 0, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que para procesos de igual temperatura, en sustancias incompresibles, la entropía es constante, ¿sí? Es decir que, en este caso, el proceso isentrópico también sería un proceso tipo isotérmico.
Vamos a ver ahora los cambios de entropía de gases ideales, lógico, para sustancias puras, y se hace también el hincapié para gases monoatómicos, para simplificar un poco las condiciones de trabajo y modelizar, como les dije, un estado ideal para luego compararlo con el estado real de los gases, en este caso reales. Para ello, partimos de las dos relaciones de Gibbs, de la primera y de la segunda, y empleando las relaciones de propiedades para los gases, recuerden que ya habíamos definido que era igual a la diferencial de U se sube por diferencial de P, y en la ecuación general de gases despejamos la PBT, despejamos P. Reemplazamos cada uno con su valor, tanto en diferencial de U, en esta ecuación, y P sobre T igual a R sobre B, nos va a quedar que diferencial de S es diferencial de T respecto de T, y R por diferencial de B sobre B. Integramos y nos da la relación de cambio de entropía o variación de entropía para los gases ideales. ¿Sigo? Está fácil hasta ahora, ¿cierto? ¿Alguna duda? Bueno, se me fueron, se me durmieron, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Me van entendiendo? ¿Están? ¿Me colgaron la fotito y se fueron? Sí, estamos acá, profe. Bueno, por lo menos Ángel está. Sigamos. La segunda relación para el cambio de entropía de un gas ideal se obtiene de manera similar, parecida, nada más que cambiando. Fíjense que tenemos ahora la definición de calor específico que decíamos que era la entalpía respecto de T, despejamos la entalpía, en este caso despejamos el volumen, lo reemplazamos y vemos cómo con la segunda ecuación nos queda una integral distinta. Lógicamente que acá sí tendríamos que hacer la excepción que solamente para los gases monoatómicos los calores específicos de los gases dependen de la temperatura. Ya cuando diatómico y se complica un poco, por ejemplo para el aire, deberíamos de tomar los cálculos de cada uno de ellos respecto a la temperatura, ¿no? Pero es un cálculo eh, más o menos engorroso que en este caso, en el ejemplo del aire, vamos a aplicar las tablas que ya están tabuladas y se obtienen los valores para cada uno de ellos a su respectiva temperatura, ¿no? Se puede disponer en este caso, bueno, como le dije, integrar suponiendo los calores específicos constantes para el caso de un determinado rango de temperatura, o si no, evaluarlo a través de las tabulaciones correspondientes. En ese caso ya deberíamos tener dos tipos, o mejor dicho, los resultados tabulados en función de la temperatura. Si estos calores específicos que vamos a hacer o vamos a tener en cuenta la integración de este tipo de, de- de calores específicos, y lo vamos a tratar de obtener de dos maneras. Entonces, cuando estas integraciones suponen que los calores específicos son constantes, a esa temperatura, como habíamos hablado, se deberá ver cómo varía. Fíjense si esta es la relación de los calores específicos. Si esta variación de temperatura no es superior a 100 de pico de grados nada más, podemos tomar un promedio en el cual los dos triángulos de área sean iguales o mejor dicho, el área que encierra la curva sea igual al área que encerraría el rectángulo. Por lo tanto, tomamos un C sub P promedio, ¿verdad? En esos casos sí puedo tener, por supuesto, un error muy pequeño para este tipo de cálculo que es imperceptible, ¿no? Muy
Se habla de un error menor de un 1%, prácticamente no tendría alguna influencia. En ese caso, lo podemos colocar en la ecuación, sacar constante y integrar diferencial de este respecto. En cambio, en aquellos valores en que varía, perdón, se me cambia muy rápido, estaba acelerada la computadora. Cuando el cambio de temperatura de un proceso ya es mayor o grande, entonces los calores específicos del gas ideal varían y no es linealmente con el intervalo de temperatura, por lo tanto se tendrá en cuenta la variación de ellos mediante el uso de referencias exactas en función de la temperatura. En ese caso, por ejemplo, se confeccionan tablas en las que se considera que el S sub 0 es igual a 0 para un cero absoluto, por ejemplo, ¿sí? Que sería el S sub 0 desde 0 hasta un determinado valor de temperatura, se supe a esa temperatura por delta de T, si hacemos un valor de referencia S sub 0 para el cero absoluto. Ese sería uno de los valores de referencia que se toma para hacer el cálculo. Ese valor, S sub 0, se calculan a diferentes temperaturas y se van obteniendo los resultados que se tabulan. De donde yo puedo obtener, por ejemplo, el S sub 2 sub 0 y el S sub 0, que sería el S sub 0 a temperatura 2, y podría obtener el S1 a la 0, que es el de menor temperatura. Entonces ahí tengo la diferencia con respecto al valor de referencia. Por lo tanto, volviendo a la ecuación general que teníamos recién, este valor de la integración, como yo lo calculé a los dos valores con respecto a la temperatura 2 y temperatura 1, lo puedo calcular. Fíjense que cada uno de ellos está calculado con respecto al S0 inicial, que era 0. Entonces se tabuló y lo tenemos como dato. Reemplazamos la integral esta, que esta es la que estábamos analizando recién, y dijimos que era igual al valor de la diferencia de entropía con respecto a la referencia. Bueno, lo reemplazamos y obtenemos la entropía de un gas ideal que varía con el volumen específico, la presión, con la temperatura, y no puede tabularse en función exclusiva de la temperatura porque va a depender de otros valores. Como ven ustedes allí, dependería de la presión. ¿Se entiende, chicos? Una forma es calcular en función de que si la temperatura no es muy variable, más allá de 100 grados ya se considera un error apreciable. Se hace este tipo de cálculo en lo cual se tiene en cuenta las tablas con respecto a esa sustancia, con respecto a un valor referencial, que sería la temperatura sub 0 igual a 0, y de allí veo cuánto vale a la temperatura 2 y cuánto vale a la temperatura 1. Por lo tanto, puedo llegar a sacar en función, es como que calculo recién a temperatura constante y el otro era 0. Me queda, a ver, si me falta un dato acá. Bueno, que el S sub 0 es 0, creo que acá está. Este es el que buscaba. Bueno, este S sub 0, si T es 0, es 0. Entonces, yo haciendo la tabulación, lo que estoy haciendo al buscar S sub 0 a la 0, es teniendo en cuenta el valor referencial. Y como es 0, me queda S sub 2 a la 0. ¿Se entiende? Esa parte lo saqué para no complicar algebraicamente. Entonces, como los dos valores se cancelan, son 0, me queda en función del final a la temperatura de referencia de esa sustancia para la temperatura 2, menos el valor de la entropía en estado de referencia para esa temperatura T1 menor, la diferencia de los valores referenciales. Para esa sustancia que varía con la temperatura. ¿Por qué? Porque era mayor el valor considerado
Y se tiene en cuenta que la entropía en su caso no es cero, sino que va a variar con la temperatura. Se reemplaza el valor y se tiene el valor total de la entropía de ese proceso. Y además, como la entropía de un gas ideal va a variar por los otros parámetros, como habíamos visto en la ecuación general de los gases ideales, de la presión, del volumen específico y la temperatura. ¿Se entiende? En resumen, ¿qué se hizo? Se analizó cómo varía la entropía de las sustancias puras, líquidas y sólidas y de los gases ideales puros, si quieren llamarle. En el caso de monoatómico, en el caso de diatómico más, ya veríamos cómo, ya vimos, ya se lo hice ver, cómo se calcula en función de un valor referencial. ¿Dudas? Entonces, como conclusión, salvo algunas excepciones, se puede calcular la variación de entropía de sustancia líquida y sólida directamente por medio de datos tabulados, considerando el S sub 0 a T sub 0, 0. ¿Sí? Bueno, acá me falta colocar S a la 0. A T sub 0 es igual a 0, que es uno de los puntapiés inicial para referirse a la tercera ley de la termodinámica, ¿no? Porque una sustancia pura, sólida, por ejemplo, la entropía de esta sustancia pura, que se le llamaría un cristal puro significa que tiene siempre su forma organizada de átomo en una forma reticular, a una temperatura que la disminuimos absoluta, ¿no? Temperatura absoluta de 0, la entropía es 0. A partir que no hay esa incertidumbre termodinámica que hablábamos en la clase pasada sobre el estado de la molécula y sobre en este caso estamos hablando del gas, pero en los sólidos la probabilidad de encuentro de esos distintos átomos en su forma reticular, a pesar de que varía y vibra con la temperatura, está con una propiedad termodinámica más o menos estable y probable, el vocablo de encontrarlo, respecto a ese momento, ¿no? Quiere decir entonces que la entropía de una sustancia pura cristalina a temperatura absoluta 0 es 0. Esa sería la tercera ley de la termodinámica. Por eso es tan importante hacer el estudio o obtener sustancias puras cristalinas, porque cualquier átomo que no sea de esa sustancia, por ejemplo, el dióxido de silicio, que es la arena común pura, en su máxima expresión, esos cristalitos bien puros, enfriándolo a temperatura casi absoluta, la entropía va a ser igual a 0. Eso es lo que se está utilizando ahora en los semisólidos. De allí se puede obtener los semiconductores. Me parece que sea un tema más eléctrico para ustedes, que les tienen que haber explicado ese tema. ¿Puede ser? Bueno, lo que se hace es esto. Se trata, ¿por qué? Porque se elimina de esa manera la resistencia que podría producir este cristal que no es puro, por ejemplo. En los intersticios tendrían sustancias que producen una mayor resistencia. Pero como son puros y está probabilísticamente determinado dónde pueden estar esas sustancias, uno puede dirigir el flujo de electrones, neutrones, lo que se utilice, ya que la probabilidad termodinámica por la constante de Boltzmann es 0, que sería la entropía. Entonces tienen más o menos un cálculo de las probabilidades de dónde se puede encontrar. Por eso encuentran entre los semiconductores el PNP, vieron todo eso en electrónica ustedes, ¿no? Todavía no, profe. ¿Todavía no? Bueno, le estoy dando el conocimiento porque lo pueden, o a dónde lo pueden llegar a utilizar, de acuerdo a las distintas configuraciones que tienen estos sólidos puros cristalinos.
dependiendo lógicamente de los distintos óxidos, porque hay dióxido, trióxido de silicio, ¿no? Que es el más utilizado. Imagínense la tecnología que tenemos que tener para obtener estos cristales puros, ¿no? Eso ya nos tiene que auxiliar la química. Bueno, ¿dónde saqué este tema? Fundamentalmente del Zengel-Boll y del Rajput, que es Ingeniería Termodinámica, un muy lindo libro que encontré y está bárbaro para el estudio y la orientación de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Dejo de compartir? Bueno, supongo que todo bien. Ahora veríamos el cambio de entropía para sistemas cerrados y para los sistemas abiertos. Ya lo voy a poner en pantalla y díganme ustedes, por favor, si lo pueden visualizar. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe, se está bien. ¿Se cambia? Sí, ¿no? Sí. ¿Quieren que lo mantenga ahí o quieren que lo amplíe como ustedes me digan? No me dijeron nada al respecto. Pero bueno, ya veo que después no puedo cambiar las placas. Veríamos ahora entonces cambio de entropía en sistema cerrado, que sería cómo varía SS sub 2 menos S sub 1, correspondiente a los distintos procesos que se pueden realizar en un sistema cerrado, que puede ser a temperatura constante, volumen específico constante, presión constante y flujo calórico constante. Ese sería el objetivo, ver cómo varía la entropía o variación de entropía para los distintos procesos que podemos obtener. O que puede haber, ¿no? Porque muchas veces queremos y necesitamos la variación de entropía para saber hacia dónde tiende la eficiencia, porque no se olviden que eso es lo fundamental en este tipo de cálculo. ¿Para qué nos sirve la entropía? Para saber qué tanto derroche de energía hay, en una palabra, ¿no? Ustedes deberían entonces identificar, y no solamente identificar, sino entenderlos, interpretarlos, estos cambios, ya sean en procesos isotérmico, isocórico, isobárico, adiabático y, ¿por qué no, politrópico? Deberían ustedes interpretar cuál es el concepto físico que se está realizando en esos sistemas cerrados, ¿sí? Eso es lo que verían. Como información general, vamos a decir que los sistemas cerrados se considera una variación de entropía en los distintos procesos que podrían desarrollarse, es decir, a masa constante. Esa sería la condición principal de un sistema cerrado. Como veríamos entonces, serían los distintos procesos en los cuales podemos obtener la variación de entropía para ese sistema. Habíamos dicho que los vocabularios ya lo tienen que manejar, que era un sistema cerrado, que era un sistema abierto, un sistema aislado, ¿verdad? Cerrado, flujo de materia permanece constante. En el abierto es el volumen que se mantiene constante y puede haber flujo máximo, es decir, cantidad de materia en la unidad de tiempo. Y un sistema aislado es aquel que no cambia energía ni materia con el medio o con el entorno, ¿no? Como caso general vamos a plantear la entropía de un gas. Este gas en su primer momento, y para modelizar vamos a decir que es un gas ideal que va a tener unas condiciones en el estado 2 y unas condiciones en el estado 1 respectivamente.
planteando la ecuación general de la energía, nos remitimos al primer principio, ya despejando diferencial de Q, donde diferencial de Q va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. El diferencial de Q es un cambio pequeño, de acuerdo al diferencial de U por su definición, y vemos que el trabajo, que es un trabajo de expansión también de infinitésimo valor, reemplazando nos queda ya en función de la derivación de cada uno. Integramos, primero dividimos, perdón. Dividimos en T, primer y segundo miembro, donde por definición este diferencial de Q respecto de T es la variación de entropía. Fíjense que está como estado, ¿no? No está como flujo entrópico. Por eso yo puedo poner un diferencial exacto, porque estamos buscando la variación exacta de entropía, es decir, ese delta, ¿se acuerdan? Y como por la ecuación general de los gases ideales, puedo despejar el cociente P sobre T y queda en función del volumen. Los integro y ya obtengo la primera relación de variación de entropía para un gas ideal. ¿Se entiende, chicos? En función, fíjense, de la temperatura y de los volúmenes. Por eso decíamos que es más complicado obtener el valor de la variación de entropía en estos sistemas, porque no depende solamente de la temperatura, sino va a depender también de los volúmenes, y ya vamos a ver que también de la presión. Si se quiere expresar en función de las ecuaciones de los gases ideales, lo puedo colocar, fíjense ustedes, la relación en función de los volúmenes y en función de las presiones, en lugar de recién que teníamos en función de la temperatura. Es decir, que de acuerdo a los datos que ustedes tengan de ese gas ideal, tienen una relación de entropía, ya sea en función temperatura y volumen o presión y volumen. Tienen las tres variables principales que pueden llegar a variar, valga la redundancia, en ese sistema. Por donde sea, ustedes tienen que tener los datos para poder calcular esta función, la variación de esta función. ¿Me van entendiendo? Bien, vamos al primero de ellos, que es el calentamiento. ¿Qué pasa si yo caliento un gas a volumen constante? En ese caso, en un diagrama temperatura-entropía, fíjense cómo aumenta de temperatura y a su vez aumenta de entropía, porque habíamos dicho que el calor recibido de un sistema incrementaba esa aleatoriedad de encuentro de esa molécula de gas en un determinado instante. Desde el punto de vista macro, va a estar en equilibrio ese sistema, pero con una cantidad probabilística de encuentro en un determinado tiempo de las moléculas en distintos puntos, y esos distintos puntos de cuasi equilibrio es el equilibrio macro que nos permite obtener ese logaritmo de la propiedad termodinámica, que multiplicada por la constante de C de nuevo es la entropía. ¿Se entiende? Entonces, al aumentar la entropía, la temperatura, aumenta la entropía hacia S2. ¿Cuánto vale ese valor? Bueno, también nos remitimos a la variación de, en este caso, fíjense ustedes, del calor, que va a ser igual a C sub V por delta de T. ¿Por qué C sub V por delta de T? ¿Qué les parece a ustedes? Porque es a volumen constante. Muy bien. Entonces, me queda el calor como expresado C sub V por delta de T, lo divido en T, me queda la entropía, e integrando en ambos lados me queda la ecuación para estos procesos en los cuales se realiza a volumen constante. ¿Se entiende? Entonces yo puedo calcular este valor, que es el delta de S, como el C sub V por el logaritmo de T2 sobre T1. Lógicamente nunca va a ser 1, porque T2 es mayor a T1. Bien. ¿Qué pasa con el calentamiento de un gas ahora a presión constante?
Ya habíamos visto cómo era la variación. ¿Se acuerdan cuando vimos de sustancias puras? Bueno, esta sería la variación a volumen constante que dijimos que tenían más pendiente que lo de presión constante. Presión constante iría por la línea de continua y la de trazo de volumen constante. Para 1 kilo de gas siempre se hace el estudio de este gas ideal, se hace la salvedad para poder modelizar y vemos entonces que su entropía de S1 a S2 va a ser igual también a diferencial de P. O este ya lo vimos, chicos. No, disculpen, este ya lo vimos. Isotérmico, no sé por qué me volví. Isotérmico. El isotérmico es a temperatura constante. ¿Lo vimos o no lo vimos? Ya me han hecho dudar. No, profe. Ah, O sea, no, vimos vimos volumen. volumen constante. El Tienes anterior es de razón. volumen. Ah, me entré en una laguna, disculpe. Bueno, el cálculo es muy similar, miren qué similar. Nada más que reemplazo, en este caso, en función, fíjense que teníamos recién, se sube. Por eso también me confundí. Son el logaritmo de eso es un logaritmo neperiano, ¿no? Tendría que haber puesto LN, pero bueno, me seguí con la nomenclatura del Rasputin, no están acostumbrados a poner de esa manera. Pero bueno, fíjense que reemplazando, en este caso, Disculpe, dividiendo. profe. Sí, ¿No tendría que ir C sub P ahí en vez de C sub B? ¿a dónde? En el Ahí. calor. Tienes razón, sí, por eso me confundí. Ya voy a aprovechar para cambiarlo. Bueno, no, después lo cambio. Cámbienlo. Ah, pero van a querer que les pase la... No, pero no voy a perder tiempo porque me voy a demorar mucho. Yo lo voy a cambiar y después se los pongo, ¿sí? Sí, porque se supe. Sí, mire, arrastré, pegué y copié en todo. Y la verdadera ecuación está en función de C sub P porque el proceso es a presión constante, ¿no? Muy bien, eso quiere decir que está atento. Por lo menos alguien no se me durmió. Un puntito extra para el examen, profe. Bueno, nada es gratis. Ah, es gratis. Bueno, sí, no sé si me demora. No, hacer cosas. Vamos a presión constante. Miren, no me voy a quedar con, si no, después ustedes lo pueden llegar a tener mal. Me van a disculpar un segundo, pero lo voy a... este está bien. Este falta. Entonces, el definitivo quedaría bien. No sé si grabo en este, me irá a grabar por sí, ¿no? Sí, miren, se puede grabar y todo, qué bueno. Ahí está, ese sería el cambio, justamente esa es la diferencia con el de recién. S sube con respecto a volumen constante, miren, sirve para la confusión, para que ustedes de los errores se aprende, ¿cierto? Bueno, acá aprendieron que es C sub P. Vamos en un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico tendríamos que hacer la reflexión o recordar por qué el calor era igual al trabajo. ¿Alguien me puede decir? Es decir, en un proceso isotérmico no quiere decir que no haya calor, no, al contrario. El sistema está recibiendo calor, ¿verdad? Al no haber variación de temperatura, todo el calor se convierte en trabajo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque no hay variación de temperatura. ¿Y si no hay variación de temperatura? ¿Qué pasa con la energía interna? Esa O la energía se utiliza para un cambio de estado. No. ¿Cómo? La A energía ver. interna permanece constante. ¿Y qué estado va a cambiar? ¿De líquido a sólido te estás refiriendo? ¿O de qué Claro, estado? cuando no hay, o sea, cuando se agrega calor y la temperatura se mantiene constante. O Bueno, sea, la no varía energía la está... energía interna, pero no sabes si llega hasta el cambio de estado. En ese caso, el calor tiene que ser igual al calor de transformación, ya sea evaporación o condensación. No necesariamente va a llegar al cambio de estado. Acá estamos diciendo que a temperatura constante la variación de energía interna es cero.
Al plantear el primer principio, vemos que el calor menos el trabajo, que era igual a diferencial de U, para no ir muy lejos, veamos si la tenemos por acá cerca, la ecuación del primer principio, que creería, acá está. La están viendo con mi cursor, mi mouse lo está ¿cómo es? Marcando. Si esto es 0, el diferencial de Q igual a diferencial de W, es lógico que cuando integro va a ser Q igual a W. Ese sería el caso para un proceso isotérmico, ¿verdad? Por eso el calor que toma, que absorbe en este caso, el sistema sería positivo y por ende aumentaría la entropía. Correcto, miren cómo ven en el proceso. De T1 a T2 aumenta la entropía. Pero para hacer el estudio del trabajo, bueno, ahí está el calor entre S1 y S2 por definición de entropía. Despejamos el calor, integramos y queda el calor como el área, fíjense, porque sería el producto de la base por la altura. Temperatura por delta de S. Y delta de S es S2 menos S1. Entonces, si tenemos en cuenta la ecuación de los gases ideales dividiendo en T, nos queda, para este caso está un poco amontonado, pero atiendan bien los signos para poder identificar. Entonces, la variación de entropía, ¿qué hacemos en esta ecuación? Dividimos en T, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales, nosotros podemos obtener esta ecuación. De esta ecuación, vamos a ver que como el calor es igual al trabajo, nos queda la ecuación final como RT1 por logaritmo del cociente de los volúmenes. Ahora, ¿por qué este término yo lo suprimí? Y porque como es T2 igual a T1, ¿por qué? Porque es isotérmico, ¿cierto? Fíjense, ahí le está diciendo. T2 es igual a T1. ¿Y el logaritmo de 1 cuánto vale? A ver, esa matemática. 0. Por eso no lo coloqué, ¿sí? Y como T1 está dividiendo, lo paso al otro miembro, multiplicando, queda el valor de Q. Entonces, yo en las ecuaciones anteriores que vi de entropía, también lo podía poner en función de los volúmenes y en función de P por B, pero como conozco la ecuación, por eso dice, dividiendo en T y teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales, P por B igual a RT, por supuesto en el estado considerado. Acá ya lo podríamos generalizar sacando el estado 1 y 2 como en el ejemplo para que quede la variación de entropía en un proceso isotérmico, lo puedo poner como R, ¿verdad? Constante universal de los gases en función del logaritmo de los volúmenes. Teniendo en cuenta la ecuación del trabajo que obtuvimos en la relación primera. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Salvo ahora para que puedan entender la práctica que se viene, que es uno de los prácticos más engorrosos que pueden obtener, encontrar en la materia. ¿Sí? ¿Sigo? ¿No entendieron, verdad? Profe, ¿Sí? ¿de dónde es que venía el trabajo? El que está abajo, el que tiene el logaritmo amperiano. Bueno. A ver, déjame ver si lo tengo en este Power para poder... no lo tengo en este. Pero podemos utilizar esta ecuación. Mira, esta era la entropía del caso general para entropía de un gas, justamente. Nada más que el isotérmico en un caso particular, ¿verdad? Si hacemos 0 este término, ¿me va siguiendo? ¿Por Sí, qué? profe. Porque T2 es igual a T1, ese sería el caso particular
Quédate con esta idea. Nos queda la variación de entropía en función de la constante del gas por el logaritmo de los volúmenes. ¿Por qué? Porque este fuera 0, ¿sí? Ahora, tomemos la variación de entropía. Vamos al caso isotérmico. Acá está. ¿Cómo? La variación de entropía por definición, o mejor dicho, por definición la entropía es Q sobre T, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo divido en T entropía? ¿Qué vas a obtener? En este caso, variación de entropía en T. El calor. Eso es lo que se hizo acá. Por eso, al dividir en T la entropía, recuerda, a ver si no tengo por acá el concepto de entropía. ¿A qué era igual la entropía? Bueno, acá está, miren esta igualdad. Diferencial de Q respecto de T igual a diferencial de S. ¿Qué pasa si yo paso, o divido en este caso, que era el calor en T? Obtengo la variación de entropía, que es para el caso isotérmico. Yo tengo el calor, ¿verdad? Si al calor lo divido en T, los dos miembros obtengo, o paso T, miren, lo tenía acá, no lo veo. Tengo T multiplicando, lo paso dividiendo, como es un proceso isotérmico, es igual, me va a quedar igual a diferencial de S. Entonces, si divido en T la entropía, tengo el calor. Y como hemos visto recién, igualaban las temperaturas, el logaritmo era 0, y me quedaba RT1 en este caso, porque estamos haciendo el estado 1, en función de los logaritmos. Entonces, volviendo al valor y a la interpretación de que el área, en este caso, que representa el calor que recibe este sistema, es igual al trabajo que va a desarrollar ese sistema, lo puedo igualar y fíjense que esa variación de entropía al dividir en T me queda Q sobre T, por eso dice dividiendo en T, me va a quedar igual a la variación de entropía. Y fíjense que en esta ecuación general ya no está T. Porque hace de cuenta que este lo pase dividiendo. Entonces va a quedar Q sobre T1 va a ser igual a R por el logaritmo del cociente de los volúmenes. Haciéndolo en forma general, como T es igual a T1 es igual a T, directamente yo estaría dividiendo en T. Por eso puse T, que sería el valor de la entropía. Al integrar el diferencial de S, me queda S2 menos S1. Es como que esto pasaba dividiendo acá en T, que es el que saqué de este término y lo pasé dividiendo, y me queda como variación de entropía. ¿Se entiende? Pero lo puedes ver si quieres estudiar del mismo power de la ecuación general de la ecuación general de la entropía, y estamos analizando esta ecuación general para los distintos procesos. Cuando ustedes vayan a estudiar, tienen que analizar esta ecuación general y ver qué pasa para P constante, para B constante, y por último era el isotérmico a T constante. Para un proceso adiabático, en este caso tiene que ser reversible, en el gráfico va a simplificarse con una línea hacia abajo, porque S2 es igual a S1. Dijimos que la entropía en un sistema es igual a constante. ¿Por qué? Porque es adiabático, no hay flujo de calor que pueda hacer variar, ¿verdad? Entonces, esto muestra que no hay un cambio de entropía, por lo tanto se conoce como proceso isentrópico. Por eso hablábamos que los procesos adiabáticos sí o sí son isentrópicos, pero no al revés. No, un proceso isentrópico quiere decir o nos lleva siempre a que sea adiabático. Ese calor suministrado o rechazado es el que produce el cambio. En este caso no habría, ¿no?
En resumen, entonces, se analizó cómo el balance de entropía de un sistema cerrado, cómo es, cómo lo puedo obtener, cómo se diferencia uno de otro, y se modelizó en un cilindro con un calentamiento de un gas, en este caso un gas ideal, ¿no? Allí me faltó aclarar, y que puede evolucionar con un pistón con la posibilidad de realizar un trabajo. Fíjense ustedes que luego esto nos sirve como punto de partida, referencia para el estudio de las generalizaciones que luego lo hacemos en función de los gases reales con su variación del C sub P, con su variación de entropía, en fin, con lo que corresponde para la variación de los gases reales en función del gráfico del Z de compresibilidad que habíamos visto. ¿Recuerdan? Como conclusión, se consideró la variación de entropía entonces para un sistema cerrado en el cual se supuso que es un gas perfecto evolucionando de acuerdo a los distintos procesos termodinámicos, es decir, presión, volumen, temperatura constante. No le puse el politrópico porque se nos va a complicar un poco. En todo caso, si alguien tiene una duda para los procesos, recuerden que el proceso politrópico es aquel en que el P por B elevado a la K, que es un adiabático, no es, o mejor dicho, el K no es 1, sino, no, nunca es 1, sino que el C sub P sobre C sub B no es el C sub P sobre C sub B, sino que es un valor mayor. Y bueno, mientras no tengan bien arraigados estos conceptos, me parece que sería un despropósito ponerlo en condiciones de politrópico. Pero, inclusive, el P por B a la 0, que sería, o el P por B a la 1, que sería un proceso de tipo como isotérmico. ¿Se acuerdan? La ley de Boyle-Mariotte. P por B igual a una constante en un proceso isotérmico. Bien, chicos, vamos a ver ahora. Bueno, el tema también lo saqué muy bien, la parte conceptual del Sengel y la parte analítica de Rasput. También lo pueden encontrar en el Semanki si lo tienen. Está muy bien desarrollado. Y un poco más, digamos, fácil y relativamente simple en el Facorro Ruiz, pero me gustaría con más conceptos de este libro que es relativamente nuevo. Bien, veámoslo ahora. Estamos sobre la ¿Profe? hora. Sí, ¿Qué interpretación se le puede dar cuando plantea que el trabajo es igual al calor? O sea, que el no sé si me... calor que recibe el sistema lo va a utilizar ese gas en forma ordenada. Por ejemplo, si tú tienes un combustible, que supongamos que sea un gas ideal, que supongamos que tenga una direccionalidad y supongamos que no tiene esa aleatoriedad de posición molecular, está organizada sobre la superficie del pistón. ¿Qué va a hacer el pistón? Con una fuerza organizada de cantidad de moléculas con una direccionalidad. Se va a desplazar. ¿Me sigues? Supongamos ahora, como es en la realidad, que de acuerdo al set de compresibilidad de los gases reales, esa energía interna no es cero, tiene un valor. Quiere decir que parte de ese calor que recibió el sistema pierde en esa desorganización molecular por no dirigirse hacia la superficie del pistón, sino que va a haber parte en que incrementará su energía interna. ¿Y la energía interna qué es? Por la teoría cinética molecular, ese vorágine de choque y alternativas de posición, más que alternativas, probabilidad de posición que tienen esas moléculas de encontrarse. En una termodinámica estadística, esos cuasi estados para nosotros que dan el equilibrio macro, no sería un equilibrio. Si consideramos, diríamos, la termodinámica estadística, ¿no? Pero
La termodinámica estadística estudia las partículas. Pero como nosotros decimos que eso infinitésimo cuasi equilibrio, me dan el equilibrio macro, entonces lo puedo considerar como un equilibrio. Pero decimos que el calor es igual al trabajo, diciendo eso, que las moléculas que están en ese gas ideal, al darle calor, se calientan y se dilatan hacia la posición del pistón. ¿Logrando qué? Empujarlo. ¿Por qué? Porque va a ser una fuerza sobre área, una presión. Y ese pistón va a desarrollar un determinado trabajo fuera de la frontera del sistema, que es considerado el gas encerrado en el cilindro. ¿Se entiende? O sea, que lo tenemos que ver desde un punto de, como una propiedad, digamos, del lado del punto de vista de la propiedad. O sea, analizando microscópicamente. Porque si analizamos las fronteras del sistema, si no, no hay una fuerza impulsora de una diferencia de temperatura, es trabajo. Eso es lo que Bueno, recuerdo. a ver, no lo vea al pistón. Vos querés verlo en general. ¿Qué pasa? Claro, exacto, porque Bien, bien. ¿qué pasa? Por eso la igualdad. ¿Qué pasa si vos tenés un determinado volumen del sistema? Te hablo de volumen, ¿no? Un diagrama PV. Y le incrementa la temperatura. ¿Te acuerdas de la ecuación de Boyle? P por V producía ¿qué? Una expansión, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, si esas moléculas están perfectamente orientadas, todas bien dirigidas en la misma dirección, va a producir una presión que va a ser igual a la fuerza sobre el área. ¿Qué va a ser P por V? Es decir, ¿qué va a producir el calor? Una expansión, un aumento de volumen. Y ese aumento de volumen es un trabajo que está haciendo las moléculas, un trabajo de desplazamiento de ese volumen, del aumento de volumen. Que si no tienes una interacción con el medio, no habría un trabajo de frontera. Por eso te puse el ejemplo fronteras afuera, para que sea considerado trabajo. No te olvides que tanto el calor como el trabajo son de frontera. El calor viene de afuera para incrementar la energía de las moléculas organizada. Y te va a dar un trabajo, fronteras afuera. Entonces no sería, ¿qué pasa si solamente obtengo variación de volumen? ¿Habría trabajo? Claro, ¿de quién? De las moléculas. ¿Por qué? Porque incrementó el volumen. Entonces va a ser P por diferencial de B. ¿Y qué volumen es de expansión? Perfecto. Hacia el medio, ¿habría trabajo? Siempre y cuando le coloque una adicional para obtener trabajo hacia el medio. No sé si me entienden. El trabajo va a existir siempre. ¿Cuál? El de desplazamiento, de expansión de las moléculas. ¿Por qué? Porque esa fuerza que se obtiene de empujar todas las moléculas en la misma dirección produjo la expansión, teniendo en cuenta que para un gas ideal la variación de energía interna con respecto a la temperatura, en este caso al ser isotérmico, es cero. Pero en los gases reales la variación de la temperatura, de la energía interna con la temperatura es cero. No, por eso se te enfría el aerosol cuando lo tienes apretándolo, el del RAI, el de tu desodorante, el envase se enfría, porque es un gas real. Ya lo vimos ese tema, ¿eh? Tendrían que recapitular aquello. Y acá estamos haciendo eso, una modelización en el cual la energía interna es cero, para poder saber cuánto va a valer la entropía como punto de partida de obtener de estos procesos isotérmicos. Esta sería la variación como óptima de un modelo en un gas ideal encerrado para un proceso isotérmico. Chicos, me excedí en el tiempo y debe estar el amigo nuestro, don Karan, dando vuelta, y siempre me excedo
en su Profe, si base. esa igualdad la ponemos como una variación ¿De qué? ¿Variación de qué? de calor igual a la variación del trabajo. ¿Qué variación? O sea, entre los límites del sistema, digamos. No puede, porque el calor y el trabajo no son variables de estado. Por eso te lo pongo como Q mayúscula, porque yo ya lo integré. Al depender del proceso, tengo justo el sol de frente. Al depender del proceso, es la integral indefinida. Al integrarlo, tú estás viendo el área completa. Por eso te habla de área total, porque va a depender del camino en que se desarrolle el proceso. No puedo poner como Q sub 2 menos Q sub 1, trabajo 2 menos trabajo 1, porque no es propiedad de estado, el calor y el trabajo. Son propiedades de cómo frontera. frontera. Claro, Pero te sí, sí, digo sí. cómo desarrolla el proceso porque te voy dibujando el área de la integral y cuya área total es el calor. ¿Qué va a ser igual al trabajo? Que va a utilizar las moléculas en ordenarse y empujar. Cosa que en la realidad no existe. Es un modelo ideal para tener una variación de entropía modelizada, si se quiere, como punto de partida para comparar el resto de los procesos reales. Bien, chicos, me quedo, como siempre me queda, bueno, prefiero que pregunten y avancemos. Me quedaría entonces proceso de sistemas abiertos, nada más, ¿no? Solamente ese tema. Por lo menos ya pueden ir haciendo los prácticos de sistema cerrado con todas las ecuaciones que le di, más la explicación que veo que le está dando el ingeniero de los procesos de ingeniería, que son los sistemas abiertos. Chicos, me estoy yendo. Aunque no aparece don Caral, ¿no? ¿Qué pasará? No le puedo pasar el... Bueno, pero hasta que venga, si tienen alguna inquietud, pregunten, por favor, no me molesta. Lo que sí, no sé si seguimos grabando.